Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles el día de hoy que estamos a día martes 6 de octubre del 2020. El día de hoy tendremos dos actividades muy interesantes. En la primera clase que tendremos el día de hoy van a ser las coordenadas geográficas, esto es en la materia de geografía, y en la materia de historia tendremos la invasión norteamericana de 1846 a 1848. Bienvenidos a estas clases, vamos a ellas. Para iniciar con estas clases, primero tenemos que conocer qué son coordenadas, qué son latitudes y longitudes. ¿Pero qué son las coordenadas? Bueno, estas son un conjunto de líneas imaginarias que permiten ubicar con exactitud un lugar en la superficie de la Tierra. Este conjunto de líneas corresponden a los meridianos y paralelos. Estas líneas o círculos son trazados por los cartógrafos sobre los mapas. Los cartógrafos, recordemos que son los que realizan los mapas. Cualquier punto de nuestro planeta puede ubicarse al conocerse el meridiano de longitud y el paralelo de latitud. Pero para ello debemos de saber qué es latitud y longitud. La latitud es la distancia desde un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador. Recuerda que el Ecuador es la línea imaginaria que está puro en medio del planeta de forma horizontal. ¿Sí? Es una línea imaginaria, no existe. Y la longitud es la distancia desde un punto cualquiera de la Tierra al meridiano cero. Esta es de forma vertical y el meridiano cero está en Greenwich, Inglaterra. Con estos datos puedes encontrar cualquier lugar en un mapa. Y ahora veamos en este video que nos explican mejor esos temas que estamos viendo. Adelante con el video. ¿Sabes en qué lugar de la Tierra te encuentras? Mediante las coordenadas geográficas, denominadas latitud y longitud, puedes saber el lugar exacto donde estás. Para determinar la latitud y longitud de un lugar, debemos conocer qué son los meridianos y los paralelos. Los meridianos son líneas imaginarias verticales que unen el polo norte con el polo sur. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que parten desde el ecuador hacia los polos. La latitud es la distancia medida en grados entre la línea del ecuador y el paralelo del lugar donde nos encontramos. La latitud tiene un valor de 0 grados en el ecuador y de 90 grados en los polos, dividiendo el mundo en dos hemisferios, el norte y el sur. La longitud es la distancia medida en grados entre el meridiano de Greenwich, ubicado en Londres, Inglaterra, y el meridiano del lugar en donde nos encontramos. La longitud tiene un valor de 0 grados en Greenwich y llega hasta 180 grados, dividiendo el mundo en Oriente y Occidente. Y pues bien, para conocer cómo funcionan las coordenadas de los paralelos y los meridianos, hagamos el siguiente juego. Para esto vas a necesitar que tu papá, tu mamá o tu hermano jueguen contigo. Este juego se llama Hundiendo el Barco. Y me vas a decir, profe Felipe, ¿cómo se hace este juego? Muy fácil. Yo te voy a enviar una plantilla como la que tienes aquí enfrente, en donde tú vas a colorear los cuadritos que tú quieras. Entre más chiquito el cuadrito, o sea, entre más pocos cuadritos utilices para tu barco, es más difícil que te hundan tu barco. Esos van a ser tu barco. Los de los cuadritos que tú vayas coloreando son tu barco. ¿De acuerdo? Como los que vemos en pantalla. Y la otra persona que está contigo va a hacer exactamente lo mismo. Va a colorear cuadritos para que tú también trates de hundir su barco. El turno va de uno en uno. Cuando tú le das a un cuadrito donde él ya coloreó, automáticamente él te va a decir, hundiste mi barco. El primero que acabe de hundir los barcos del enemigo es el que gana. Y se hace utilizando los números que tienes arriba del 1 al 10 y los que tienes hacia abajo que son de la A a la J. ¿Sí? Por ejemplo, aquí te va. Aquí en esta plantilla tenemos las letras de forma vertical y los números de forma horizontal. Lo que tienes que hacer es decir un número y una letra. Por ejemplo, si yo digo B7 y tú te fijas, B7 no tiene ningún cuadrito coloreado, entonces no he hundido tu barco. Pero si yo digo A4, vele que ahí sí hay un cuadrito coloreado, entonces automáticamente yo hundí tu barco. El primero que hunda los barcos del oponente gana. Recuerda que tienes que jugar de a dos. Como ya viste, también la geografía es divertida y podemos jugar con ella.
Te invito a que lo realices, que juegues con él. Acuérdate, necesitas una pareja para hacerlo, porque se tienen que hacer de a dedos. Puede ser 3, 4, 5, pero de uno no se puede. Tienen que ser mínimo 2. Este juego también se le conoce como Battleship o Batalla Naval. Aquí en México le ponemos Hundiendo el Barco, que es lo mismo. Espero te haya gustado esta clase y ahora nos vamos a la clase de historia. Vamos a ella. Pues bien, en esta clase que vamos a ver a continuación sobre la invasión norteamericana de 1846 a 1848, donde México perdió más de la mitad de su territorio, vas a conocer un poco más sobre las batallas que llevaron a perder este territorio a México y de un hecho que es muy conocido en la historia mexicana, que es la batalla de Chapultepec, la batalla de Churubusco y la muerte de los niños héroes. Espero te guste y comenzamos. Invasión norteamericana contra México. La batalla de Churubusco y Chapultepec. Las causas de esta batalla fueron que durante cerca de 10 años el gobierno mexicano no intentó recuperar la provincia rebelde de Texas, pero no reconoció su independencia. En marzo de 1845 la República de Texas se anexó a Estados Unidos. La frontera sur reconocida en esta anexión fue el río Nueces. La anexión provocó que crecieran las tensiones, que se agravaron cuando en 1845 el gobierno norteamericano ofreció pagar la supuesta deuda mexicana a colonos estadounidenses siempre y cuando México permitiera que Estados Unidos comprara los territorios de la Alta California y Nuevo México. El presidente norteamericano en aquel tiempo, que se llamaba James K. Polk, también ordenó al general Zacharias Taylor llevar un ejército a la frontera de Texas y México, el que se estableció en un pueblo llamado Corpus Christi en agosto de 1845. A principios de 1846, Taylor recibió órdenes de marchar con su ejército al sur hasta el río Bravo. En marzo de 1846 tomó el camino de Matamoros, en donde el 25 de abril de 1846 la caballería mexicana, al mando del general Anastasio Torrejón, derrotó una fuerza norteamericana de avanzada al mando del capitán Thornton. Esto motivó que fuera una buena excusa para que el gobierno de Polk pidiera la declaración de guerra al Congreso. Él dijo: sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano. El Congreso norteamericano le declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846, como consecuencia de los actos agresivos de México contra Estados Unidos. Las primeras batallas. La distribución de las fuerzas norteamericanas fueron: Taylor por el noreste, Kearny ocupó Nuevo México y California, el general Scott inició una penetración cuya base fue el puerto de Veracruz por el lado del Océano Pacífico, junto con el comodoro John D. Sloat. Después, sucesivas batallas fueron ganadas por los invasores, que avanzaron triunfantes en las batallas de Palo Alto, Resaca de Guerrero o de La Palma, Monterrey, y en febrero de 1847 sobrevino la célebre batalla de la Angostura, con la cual el ejército mexicano logró frenar el avance del coronel Taylor. Pero no fue suficiente, pues los norteamericanos, desde Veracruz, avanzaron hasta la Ciudad de México al mando del general Scott. La batalla del Molino del Rey. La batalla del Molino del Rey fue un enfrentamiento ocurrido el 8 de septiembre de 1847 entre el ejército estadounidense y el ejército mexicano durante la intervención estadounidense en México, en las inmediaciones de la Ciudad de México. Esta fue una de las batallas más sangrientas de esta guerra. ¡Detrás de la pared! ¡Detrás de la pared! ¡Vamos! ¡Cubríos! ¡Daos frío! ¡Poneos a salvo! ¡Detrás del muro! ¡Vamos! ¡Tomad posiciones detrás del muro! ¡Fuego a discreción! ¡Ah!
La batalla de Churubusco. La batalla de Churubusco fue un enfrentamiento armado entre los ejércitos de Estados Unidos y México durante la primera intervención norteamericana en México. Esto tuvo lugar en el convento de Santa María de Churubusco, hoy día parte de la Ciudad de México, el 20 de agosto de 1847. Más adelante te voy a enseñar algunas cosas curiosas de este lugar porque tu maestro Felipe ha estado ahí y te dice que es un lugar muy, muy padre. Al ratito vas a ver unas imágenes. Oye, Miguel, ¿te has fijado que cada vez que disparo caen como 400? ¿No seré yo quien estoy acabando con ellos? Pues haz la prueba. No le metas cartucho y dispara. Y si no caen, ya lo sabes. ¿Qué? ¿Estás herido? No, me mordí un dedo con el martillo del rifle. Este es el mejor sitio. Desde aquí se aprecia todo el radio de acción del enemigo. Sí, mi general, efectivamente. General, a la lista de mi coronel Gorosizo se le está agotando el parque. Venga, vamos a mandarle un poco. Y recuerda al coronel Gorosizo que hay que economizar municiones. Bien sabe que el parque que nos dejó el general Santana es de 19 adarmes. No entra en los rifles. ¿Está herido, mi general? No, no. ¿Voló el polvorín, general? ¡No veo! ¡No veo! ¡Llévenme arriba! ¡Quiero ver que se lleve el ataque! ¡Llévenme! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Por dónde vienen? ¿Cuál es el flanco más débil? La línea del coronel Gorosizo es la más hostigada. No hay que desperdiciar el parque. De orden de que la tropa conserve el más absoluto silencio. Está bien, mi general. ¡Han de cargar y que estén listas las armas! Sí, mi general. Usted. Ya está aquí, mi general. Cruce las líneas enemigas y dígale al general Santana que mande parque, que el que nos dejó no sirve. Entienda que tiene que llegar. La patria se lo exige. Sus órdenes serán cumplidas, mi general. General Rincón, Ordene, mi general. dejará llegar al enemigo hasta el propio parapeto. A la voz de fuego, una descarga cerrada y fuego a discreción. ¡Rincón! ¡Que les den parte de salva! ¡Sin bala! ¡Piedras aunque sea! ¡El parque no debe tardar! No hay que culparlos. Nunca han sido soldados. ¡Qué desastre! Ordene que formen todos en el patio. Está bien, mi general. Where are your ammunition? Pregunta al general Twiggs que dónde está el parque. Si hubiera parque, no estaría usted aquí. La batalla del castillo de Chapultepec. La batalla del castillo de Chapultepec, o la batalla de Chapultepec en general, fue un conflicto armado que tuvo lugar el día 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec y en el castillo que se encuentra en su cima, y esta se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México,
En esta batalla, los cadetes del heroico Colegio Militar y el Batallón Activo de San Blas, al mando de Felipe Xicoténcatl, lucharon valerosamente. En este conflicto fue donde murieron los niños héroes de Chapultepec. No creo necesario en estos momentos inculcar a ustedes sentimientos patrióticos. Toca a cada uno de ustedes, como mexicanos, cumplir con el sagrado deber de defender a la patria. ¡Cadetes! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el general Santana! ¡Viva! ¡Viva el Supremo Gobierno! ¡Viva! Usted, mi teniente Juan de la Barrera, con 10 cadetes, vaya a apoyar el Ornabeque en la calzada de la Condesa. Mi capitán Alvarado, dispense que le indique. Mi general Monterde me ordenó llevar a soldados del batallón Toluca. Perfectamente. Puede retirarse. Nosotros vamos a defender el mirador. ¡Tercien! ¡Armas! ¡Flanco izquierdo! ¡Izquierda! ¡De frente! ¡Marchen! Cuando vea al enemigo sobre el terreno minado, me hace la seña con el pañuelo. Muy bien, mi teniente. Usted deberá estacionar más allá para que vea mejor. Compañero, el coronel Xicoténcatl con el batallón de San Blas está haciendo retroceder al enemigo. Mande avisar al coronel Xicoténcatl que no se aleje mucho. Hágame, general. Captain, take your men out and help that come! Get back! ¡El batallón de San Blas! No nos arrollarán. Las minas detendrán su avance. Ya están sobre el terreno minado. Y esas minas que no estallan. He is just a child, but a hero.
Stop. Brave boy. El Batallón de San Patricio. El Batallón de San Patricio fue una unidad militar compuesta de varios cientos de inmigrantes europeos que lucharon en el ejército mexicano contra la invasión de Estados Unidos en la llamada intervención estadounidense de 1846 a 1848. Como dato curioso, el Batallón de San Patricio, por primera de cuentas, era del ejército norteamericano, pero después, al ver las intenciones de este, se pasaron al bando mexicano y lucharon junto a los mexicanos contra los Estados Unidos. Pero este batallón en su mayoría fue diezmado y la mayoría murió. Estos son unos héroes muy reconocidos en nuestra historia, aunque no eran mexicanos. ¡Ya se acercan! ¡Ahí vienen los Yankees! ¡Ya vienen los Yankees! ¡Compañía! ¡Por la izquierda! ¡Marcha! ¡Compañía! ¡Marcha! Ready on the line! John Riley. Put the men at ease, Brian Absalom. Stand easy, gentlemen! We have some time as yet before the curtain rises on this dramatic matinee. Steady on, boys. Help us, God.
Let's get him inside! Come on, inside! Paddy! Paddy! He's gone! Paddy! El final de la guerra. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado el 2 de febrero de 1848. Este restableció la paz, que supuso para México la pérdida de más de la mitad de su territorio original. El Río Grande del Norte se convirtió en la frontera meridional de Texas, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos a Estados Unidos. O sea, México perdió California y Nuevo México. En contrapartida, Estados Unidos desembolsó a México, o sea, le pagó la suma de $15 millones, pagaderos en 5 plazos anuales, o sea, todavía se los dieron a plazos, fíjense, y se comprometió a solucionar todas las reclamaciones de sus ciudadanos contra México, que superaba los $3.5 millones, que descontó de los 15 millones que le había dado a México. La guerra con Estados Unidos supuso para México la pérdida de más del 55% de su territorio. O sea, más de la mitad de lo que es México se lo dio a Estados Unidos para que terminara la guerra. En tanto que Estados Unidos, cumpliendo con la doctrina del destino manifiesto, proclamada por John L. Sullivan en 1845, se anexionó tierras de enormes riquezas agrícolas, mineras y petroleras, puertos excelentes, y logró una dominante situación estratégica y geopolítica mundial. Y ahora te voy a enseñar algunas imágenes que tomé yo cuando fui a la Ciudad de México, del castillo de Chapultepec y del convento de Churubusco, donde fue la batalla de Churubusco, que ahora es el Museo de las Intervenciones. Y ahí existen muchas cosas importantes de la historia que yo te voy a presentar en el siguiente video. Veámoslo. Bien, esto que están viendo a continuación es el observatorio que está en la parte de arriba del castillo de Chapultepec. Y esto son los jardines junto al observatorio, que fue donde estuvieron los niños héroes disparando al ejército enemigo. Esto que vemos aquí es la pierna del presidente Santana, que perdió en Veracruz. Y esta es la espada y la pistola del general Felipe Santiago Xicoténcatl. Bien, esta es una imagen del general Pedro María Anaya, que fue el que dijo la frase: si hubiera parque no estaría usted aquí. Y esta es una de las banderas norteamericanas que trajeron el ejército de Estados Unidos en la invasión. Y esta es la bandera mexicana que luchó y que estuvo en el castillo de Chapultepec. Se dice que fue con la que se aventó Juan Escutia. Esta era otra de las banderas que traían los ejércitos estadounidenses, que es la bandera de Texas. Aquí vemos armas que se utilizaron en aquella batalla. Eran unos fusiles muy grandes, al igual que los cañones que se utilizaron para esta batalla. Véanlos nada más. Y este es el documento original del Tratado Guadalupe Hidalgo, que está en el Museo de las Intervenciones. Todo lo que está allí, en su mayoría, es original. Y ahora, donde yo me encuentro es a las afueras del convento de Churubusco, donde fue la famosa batalla de Churubusco, y estos que vemos aquí son los cañones que se utilizaron originalmente para la batalla. Todavía están exhibidos ahí. Y a las afueras está un letrero que dice: los cañones que se encuentran sitiados en este lugar forman parte de las 7 piezas que cooperaron a la defensa de este punto contra la invasión americana el 20 de agosto de 1847. Y cuenta ahí la historia que ya vimos de la batalla de Churubusco. Eso que vemos allá atrás en la pared son balas originales y hoyos de bala originales de la batalla de Churubusco. Esos hoyos que ustedes ven ahí fueron hechos por las balas del enemigo estadounidense. Espero te haya gustado esta clase y ahora vamos con las actividades que debes hacer el día de hoy. Las actividades que vamos a hacer primero va a ser de geografía.
van a realizar una lectura de la explicación que viene en la página 30 y 31 de su libro de geografía, van a subrayar lo más importante y me van a hacer un resumen del tema. Y ya para finalizar, me van a hacer el juego de hundiendo al barco, ¿de acuerdo? Y me mandan una foto del juego ya realizado, que espero les guste. Y por parte de historia, me van a realizar la lectura de la página 29, 30, 31 del libro de historia, y me vas a escribir un cuento sobre los niños héroes. Y ya para finalizar, me vas a hacer un dibujo sobre alguna batalla que te haya gustado, sobre la de Churubusco, sobre la del castillo de Chapultepec, la del batallón de San Patricio, etc. ¿De acuerdo? Espero te haya gustado esta clase y hasta pronto.